Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana. Veo que hay varias personas y también hay visitas. Sean bienvenidos a la iglesia del Alcalá Shalom, a esta hermosa iglesia. Tengamos una oración para que el Espíritu Santo se mantenga con nosotros en esta mañana. Padre Santo que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo se mantenga ahora con nosotros y esta predicación sea de provecho para nosotros. Pedimos, Señor, que te mantengas aquí y que tu Espíritu nos permita entender y discernir las palabras que ahora voy a decir. Te he pedido estas cosas y te agradezco en el nombre del Señor. Amén. En la vida, el ser humano ha tenido innumerables sueños, algunos más grandes y otros tal vez un poco más pequeños. Mientras preparaba este sermón, he decidido llevarlo a algo más personal. Inspirado por el Espíritu Santo, lo he titulado ¿Cuál es tu sueño? Primer libro de la Biblia, capítulos 37, versículos del 1 en adelante. Con un amén iniciamos. Amén. A ese amén le faltó fe, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Vamos a pedirle a los técnicos de megafonía que nos transmitan el versículo en la pantalla. Génesis 37, versículos del 1 en adelante. Mientras tanto, vamos a ver quienes han venido hoy al templo con ganas de la palabra del Señor. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Pues qué bien, porque vamos a tener doble porción del Espíritu, porque es sábado. Vamos a esperar a que ponga el versículo en pantalla. Leemos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Le informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo no podían hablarle los hermanos a José? Pacíficamente. Esta historia puede estar ocurriendo ahora mismo en tu trabajo, en tu familia o en tu vida. Pero tú tranquilo, el Señor tiene el control de tu vida y no permitirá que dañe tu propósito. Cuando hablamos de la historia de José, hablamos de un joven que vivía en la tierra de Canaán. Este chico era hijo de Jacob. Cuando analizamos bien esto, Jacob amaba más a José que al resto de sus hijos. Y había dos razones por las cuales esto sucedía. La primera fue porque lo tuvo en su vejez. Y la segunda fue porque trabajó Jacob durante 14 años por una mujer la cual él más amaba. Esa mujer se llamaba Raquel. Y por esta razón Jacob amaba más a José que al resto de sus hijos. Esta mañana vamos a estar ministrando bajo el pensamiento: lo que estoy pasando solamente es un propósito. ¿Bajo qué pensamiento ministraremos esta mañana? Lo que estoy pasando solamente es un propósito. Cierto día, Jacob se le acerca a José y le dice unas palabras. En la conversación, Jacob le dice a José que le iba a dar un nuevo trabajo. Aquí José no debía pastorear las ovejas como el resto de sus hermanos, sino que debía hacer informes de lo que hacían los hermanos con las ovejas y el negocio de su padre. Imagino a José, imaginemos a José. Seguramente él iría contento y alegre cuando debía contarle a su padre las cosas buenas de sus hermanos, cuando hacían bien los negocios o cuidaban de las ovejas. Pero seguramente iría triste cuando debía contarle a su padre las cosas malas. En la palabra nos dice que José era un chico amable, un chico alegre, bondadoso, que no tenía rencor ni hacia los demás ni hacia sus hermanos. Pero los hermanos de José no eran como él. Cuando los hermanos de José se dieron cuenta que él tenía un nuevo trabajo, se enfadaron mucho con él y le dijeron: ¿tú te crees superior a nosotros? ¿Acaso nosotros seremos inferiores a ti?
Y es que los hermanos se enfadaron con José porque él tenía un trabajo en el que debía contarle a su padre lo que ellos no hacían bien con las ovejas. Y llegó a tal punto el enfado de sus hermanos que no podían hablarle pacíficamente. Hace mucho calor. Cierto día, José tuvo un sueño. En el sueño él estaba atando manojos de trigo con sus hermanos y de repente el manojo de José se alzó en el cielo sobre los demás. Los hermanos de José, que también estaban atando manojos de trigo, se inclinaban ante José. Y lo que me llamó poderosamente la atención aquí fue que no fue José el que interpretó el sueño. Esta vez fueron sus hermanos. Y estos, al escuchar el sueño de José, se enfadaron mucho con él y le dijeron: ¿acaso nosotros nos inclinaremos ante ti o tú serás superior a nosotros? Y los hermanos de José aborrecían cada vez más a José a causa de sus sueños. Oh, mis hermanos, quiero hacer una pausa aquí y decirte: el Espíritu Santo te ha traído hoy a este templo, has sido llamado, has sido protegido, has sido guardado. Y Dios quiere que vayas con Él al reino de los cielos. Pero Satanás ya sabe esto. En la palabra nos dice que Él era el querubín grande protector que se paseaba por las piedras de fuego y entraba y salía de la presencia del Señor a placer, hasta el día en el que halló en Él la maldad y fue echado del cielo. El enemigo colocará en tu camino tantas piedras como él pueda, pero así sea que caigas 1 o 1000 veces, el Señor Jesús está con la mano extendida para levantarte. Amén. Lo que diré a continuación es una palabra dura de escuchar para algunos y difícil de digerir para otros. Y es que hay veces, mis hermanos, hay veces que en nuestras vidas como cristianos, Satanás cree más en el llamado que Dios te ha hecho que tú mismo. Porque Satanás ya sabe lo que Dios puede hacer cuando te entregas en las manos del Señor. Satanás ya sabe lo que Dios pudo hacer una vez con unos pescadores, los cuales transformó en grandes predicadores y vivirán por los siglos sin fin con nuestro Señor Jesucristo. El enemigo conoce tus debilidades y no se cansará de tentarte. Pero en el nombre del Señor Jesús te digo hoy, saldrás victorioso. Solo cree que el Señor es capaz de transformarte. La palabra nos relata que José tuvo otro sueño. El problema de José no era soñar, porque a José le encantaba tener sueños y contárselo a los demás. El problema de José era contárselo a sus hermanos, porque estos se enfadaban mucho con él. Esta vez José estaba en el cielo, 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante José. Lo que me llamó aquí poderosamente la atención fue que Jacob, el padre de José, estaba presente y él sí sabía de sueños. Recordémoslo en su juventud escapando de su hermana Esaú. Dice la palabra que tras haberle robado la primogenitura, él corrió y corrió y llegó hasta un monte y ahí recostado sobre una piedra tuvo un sueño. ¿Quiénes de aquí se han dormido alguna vez sobre una piedra? Este hombre estaba tan cansado que hasta encima de una piedra se durmió. Y este sueño, Jacob vio una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo y los ángeles del Señor subían y bajaban por la escalera. Al despertarse, Jacob entendió que la presencia del Señor iba a estar durante el resto de su vida con él. Pero Jacob, aún así, sabiendo de sueños, no le quedaba completamente claro el sueño de su hijo José. Y mientras los hermanos se enfadaban con él decide reprenderlo y le dice: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos ante ti y te adoraremos? Y mientras los hermanos seguían enfadados con José, Jacob meditaba en el sueño de su hijo. Aquí podemos ver que hay veces en las que las familias pasan por situaciones complejas. Pero no desesperes, tú tranquilo, el Señor tiene el control de tu vida y no permitirá que dañen tu propósito. Aquí los hermanos de José le tenían envidia, lo podemos ver.
Y esto no es algo bueno. Siguiendo la historia, los hermanos de José se fueron a pastorear las ovejas a las tierras de Siquem, un poco alejados. Ya han pasado varios días, unos 3 días por ahí, y todavía no volvían a casa, por lo que Jacob, el padre de José, decide enviar a José a ver qué hacían los hermanos en las tierras de Siquem y para revisar si las ovejas estaban bien. José, como buen hijo, obedece la palabra de su padre y embarca el camino hacia la tierra de Siquem. Ya han pasado varios días y unas cuantas horas cuando José divisa a sus hermanos a la distancia. Seguramente José iría contento y alegre tras haber encontrado a sus hermanos después de mucho tiempo, pero los hermanos de José no tenían el mismo pensamiento que él. Los hermanos de José, cuando lo vieron a la distancia, murmuraron entre ellos y dijeron: ahí viene el soñador. Y es que así lo llamaban para burlarse de José. Quiero hacer una pausa, iglesia que me escucha, para decirte: no dejes que maten tus sueños. A José lo despreciaron, a José lo traicionaron, a José lo vendieron, a José lo encarcelaron. Pero José nunca dejó de soñar. Y es que soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es que se manifieste en tu vida lo que sueñas. Pero para eso hay que perseverar, para eso hay que luchar. Y como dice Pablo, corred como quien quiere alcanzar la victoria. En el nombre del Señor te digo hoy, no dejes de soñar. Cuando José llega donde estaban sus hermanos, este los saluda. Pero los hermanos de José no estaban igual de contentos que él. Querían matarlo. Y cada paso que daba José hacia sus hermanos era un paso hacia la ira de estos mismos. En cuanto estuvieron suficientemente cerca de José, lo arrebataron, le quitaron la túnica e intentaron matarlo. Pero Rubén metió la mano por José y le dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos nosotros matando ahora a José si sabemos que su sangre correrá por nuestras cabezas y seremos culpables de esto? Los hermanos meditaron en la palabra de Rubén y decidieron lanzarlo en una cisterna. Aquí vemos que los hermanos de José le quitaron la túnica pensando que así le quitarían el propósito. Los hermanos de José le quitaron la túnica pensando que le iban a quitar el propósito. Pero el propósito no lo tenía la túnica, el propósito lo tenía José por dentro. Y es que hay veces que nosotros nos quitan algo mucho menor que la túnica y nos derrumbamos. Nos queremos ir de la iglesia y no saber más nada de ella. Pero déjame decirte, iglesia, cuando el Señor te da algo, cuando el Señor te da un propósito, nada ni nadie te puede quitar eso. Ni tampoco debemos dejar que las tribulaciones y los problemas de este mundo nos distraigan del propósito que el Señor nos ha dado. Los hermanos de José se están aburriendo de verlo en la cisterna. Y justamente aquí es cuando Rubén, el hermano mayor, decide ir a dar una vuelta a la ciudad. Aquí podemos ver la responsabilidad como hermano mayor que llevaba Rubén. Y es que en vez de quedarse con José en su problema y ayudarlo, decidió ir a dar una vuelta a la ciudad pensando que el problema se solucionaría solo. Y es que aquí vemos la responsabilidad de Rubén. Hay veces que los hermanos mayores hacemos esto. Yo soy un ejemplo de eso. Hay veces que mi hermana, en sus problemas como niña pequeña, me pide ayuda y yo en vez de quedarme con ella, me voy a dar una vuelta a la iglesia, pensando que ella sola puede solucionar su problema. Pero esto está mal. Los hermanos mayores debemos quedarnos con nuestros hermanos, en sus problemas y ayudarlos. Y algunos me dirán: lo que Anthony está diciendo ahora no tiene nada que ver conmigo, porque yo no tengo hermanos mayores, ¿verdad? No tengo hermanos menores. Pues déjame decirte que hoy hay revelación. La palabra del Señor nos dice que tú a lo mejor no eres hermano mayor familiarmente, pero seguramente eres hermano mayor espiritualmente. Y es que hay veces que los hermanos mayores espirituales también dejan a solas a sus hermanos menores en sus problemas,
sus dificultades y sus luchas y no los ayuda. Así tú seas hermano mayor, familiar o espiritualmente, debes quedarte con tus hermanos menores en sus problemas y ayudarlos si hace falta. Les ruego, en el nombre del Señor les ruego que nos quedemos con nuestros hermanos menores en sus problemas y los ayudemos, para así cumplir el propósito que el Señor nos ha dado. Los hermanos de José se están aburriendo de verlo en la cisterna y deciden matarlo. Pero esta vez fue Judá el que metió la mano por José, pero no fue para algo bueno. Les dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos matando ahora a José si podemos venderlo? Y es que venía pasando una caravana de mercaderes ismaelitas a la distancia. En cuanto la caravana paró, vendieron a José por 20 piezas de plata. Los hermanos sabían que José se iba a ir muy lejos y ellos todavía tenían su túnica, por lo que deciden rasgarla, mancharla con sangre de cabrito y llevársela a su padre Jacob, para que éste pensara que había sido devorado por una bestia del campo. Mientras que Jacob lloraba por la muerte de su hijo, José iba camino a Egipto a cumplir un propósito. Y es que era tal el comportamiento de José que halló gracia ante los ojos de Potifar, el jefe de la Guardia Real de Egipto. Este primeramente lo puso como su esclavo, y al ver que todo lo que José hacía prosperaba, decide ponerlo como segundo al mando en su casa. Y aquí José, todo lo que hacía prosperaba gracias al poder del Señor. Pero hay uno que tampoco deja de trabajar, y este es Satanás. Y a través de la esposa de Potifar, decide proponerle algo a José. José, estando delante de la tentación, decide huir, porque él sabe que si se queda, dañará su propósito. Que en la palabra nos dice que los que se quedaron discutiendo con Satanás, terminaron perdiendo. Por lo que José decidió huir, porque si José huía, permanecería con Dios, y si se quedaba, dañaría su propósito. La esposa de Potifar, al ver que José huyó y no la aceptó, se sintió humillada y decidió denunciarlo. José terminó en la cárcel por causa de la esposa de Potifar. Pero todo lo que le sucedía a José era para bien. Entonces me dirás, ¿qué de bien encuentras en que envíen a José a la cárcel? Pues te digo, la palabra nos dice que después de la cárcel viene el palacio. Y a ti, iglesia mía, te digo, después de las tribulaciones y los problemas que tenemos en esta vida, y después de todas las dificultades, viene el reino celestial. El Señor quiere que vayamos con Él al reino de los cielos. Y la palabra del Señor se cumple. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor permanece para siempre. José estaba en la cárcel, pero la cobertura del Señor seguía con él. José se comportaba tan bien y obedecía las órdenes del carcelero que éste también lo colocó como segundo al mando en la prisión. Tenía tanta confianza en José que le entregó las llaves de la prisión. Y cuando el carcelero debía hacer sus diligencias fuera, José se encargaba de que los prisioneros hicieran sus labores y no escaparan de la prisión. Un día entraron dos hombres, el panadero y el copero real. Estos dos pasaron en la primera noche en prisión, y en la mañana siguiente José los vio que estaban tristes y les pregunta: ¿qué os sucede? Los hombres le contestan: hemos tenido unos sueños que nadie puede descifrar. Y aquí es cuando José les dice: ¿acaso no son del Señor los sueños y las interpretaciones? Contadme vuestros sueños ahora. Y José escuchó atentamente los sueños de cada uno. Los dos tendrían el mismo destino, ambos serían libres al tercer día, pero con destinos diferentes. El panadero sería liberado en 3 días, pero sería colgado. Y el copero también sería liberado en 3 días, pero este sería restituido en su trabajo.
El panadero, al escuchar las palabras de José, se enfadó mucho con él y se fue. Mientras que el copero, al escuchar las palabras y la interpretación de José, se sintió muy alegre porque volvería a su trabajo y sería libre de prisión. El copero le prometió a José que cuando saliera de prisión se acordaría de él. Pasaron los 3 días y la interpretación de José se cumplió. El panadero fue colgado y el copero fue restituido en su trabajo. Pero aquí vemos que el copero no se acordó de José. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, pasaron años. Y José seguía en la cárcel porque el copero no se acordó de él. Y es que, mis hermanos, debemos saber que cada quien tiene su tiempo y su ocasión. En la palabra, en Eclesiastés 9:11 nos dice: vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera, ni la batalla de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los entendidos el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen para todos. Esta es una revelación que nosotros los cristianos a veces pasamos por alto. A veces creemos que nuestro tiempo, que es nuestra ocasión, y que si no hacemos lo que queremos ahora, perderemos nuestra gloria. Pero la palabra nos dice que tiempo y ocasión acontecen para todos. Tú puedes hacer lo posible y hasta lo imposible, pero si no está en el tiempo del Señor, en vano trabajas. Tú puedes utilizar todas las herramientas y utilizar todo el dinero que poseas, pero si no está en la ocasión del Señor, en vano trabajas. Mis hermanos, un verdadero cristiano no anda buscando ni tiempo, ni ocasión, ni gloria. Y cuando el Señor ve que su Hijo trabaja desinteresadamente para su causa, este ya está preparado para recibir las bendiciones del cielo. Mis hermanos, cuando nosotros nos entregamos en las manos del Señor y dejamos que Él haga con nosotros su voluntad, pasaremos de la cárcel al palacio. Pero primero debemos saber los niveles. Primero, cuando José estaba con sus hermanos, tuvo 2 sueños. Después fue enviado a prisión y allí estaban el panadero y el copero real, los cuales también tuvieron 2 sueños. Y por último, los sueños del faraón. Pero a veces nosotros queremos saltarnos los niveles, queremos pasar de los sueños con los hermanos al palacio. Pero el Señor nos dice: espera un momento, debo refinar tu carácter, luego iremos al palacio. El faraón tuvo 2 sueños, pero el problema del faraón no fue tener el sueño, el problema del faraón fue que los sabios de Egipto, del templo, no sabían interpretar el sueño del faraón. Y fue aquí, después de mucho tiempo, cuando el copero se acordó de José. Ya había pasado muchísimo tiempo cuando se acordaron de él. Aquí el copero le dijo al faraón: cuando yo estaba en prisión, un joven hebreo interpretó mi sueño y me dijo que en 3 días sería libre y restituido en mi trabajo. En los 3 días se cumplió. El faraón, al escuchar la sugerencia de su siervo, decide llamar a José. Y cuando José llega, no se inclina ante el faraón. Aquí vemos que José, aún estando delante del hombre más importante de todo Egipto, no se inclina porque él solamente adora al Dios de los cielos. Cuando el faraón le pregunta que si él era el joven que interpretaba sueños, seguimos viendo a José que no se llevó la gloria para sí, sino que le dio la gloria a nuestro Dios. Y le dice: no seré yo el que interprete el sueño, sino que será Dios mismo el que te dé la interpretación. Y el Señor, al ver que José no se llevaba la gloria para sí, sino que se la daba a él, le da la interpretación del sueño y también la solución para el problema.
Y el faraón, al ver que José era muy inteligente y la presencia del Señor mismo estaba con él, le pregunta a su corte real: ¿acaso encontraremos en Egipto a un joven más entendido, más inteligente que este, sobre el cual está la presencia del Dios vivo? Y el faraón se quita de la mano el anillo real en el cual estaba inscrito el sello de Egipto y se lo coloca en la mano a José y le dice: tú serás dueño de todas mis posesiones, solamente yo seré superior a ti en el trono y tú reinarás sobre todas las tierras de Egipto. El faraón mandó que todos los presentes se inclinaran ante José, pero José no aceptó esto porque sabía que solamente se adoraba a Dios. Oh, mi hermano, dentro de poco no recibirás un anillo de oro, sino que recibirás una corona del oro más fino que hayas visto en tu vida. Y te la colocará nuestro Señor Jesucristo con sus propias manos. Y te dirá: oh, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga.